Intervención pedagógica. O sea, es muy amplio. Sí, bueno, yo supe desde sexto grado de primaria que quería ser profesor, y en el 2000 pude empezar con mi carrera simultánea a mi carrera como gerente. Pero siempre se necesitan herramientas para dar clases y actualizarse. Esa es la razón por la que estoy en el doctorado en el ámbito educativo. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, bienvenido, y que sea una jornada muy exitosa, y también espero que les guste mucho este doctorado. Me voy a presentar yo, creo que ya llegamos, ya llegaron algunos más, entonces empiezo por presentarme y luego les voy dando la palabra. ¿Les parece bien? Entonces me adelanté. No, estuvo perfecto. No, estuvo muy bien. Quería que te presentaras antes de que me presentara yo, para que si llegaba alguien más, ya pudiera conocer. Ok, no, yo soy... Todavía faltan. Sí, bueno, es que yo... a mí de la lista que me mandaron, pues ya, de hecho, los tengo ya la mayoría. Sí, de acuerdo son con 15, son 15, pero sin contarla a usted, maestra, y yo estoy doble. 11. Faltan. Oh, es que tengo 11 aquí. Ah. Ajá, yo tengo en la lista 11, pero bueno, no importa, vamos a empezar. Empecemos. Yo soy Lucero Ramos, yo estudié la licenciatura y la maestría en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié también el doctorado, soy doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid. Tengo un diplomado en bases teóricas para la equidad de género y también para la equidad de género en el aula. Entonces, mi vida profesional ha girado sobre todo en torno a la formación de docentes y también al diseño curricular y un poco también a la evaluación tanto de docentes, un poco de estudiantes, pero sobre todo a la formación docente. Actualmente trabajo en la Universidad de la Salud, en el CUT, por supuesto, y estoy también en un proyecto con la Universidad Rosario Castellanos. Bueno, pues esa soy yo, me da muchísimo gusto estar con ustedes, me da mucho gusto saludarlos. Llevo desde el 2018 en el Centro Universitario Trilingüe dando clases, y bueno, yo espero que siga así durante mucho tiempo, que a mí me encanta dar clases. Tengo 43 años y bueno, pues eso sería como lo más relevante. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿tienen ya mi correo electrónico? Sí. Perfecto, muy bien. Cualquier cosa, por favor, mándenme correíto. Yo lo estoy checando más o menos un día sí, un día no, es lo que estoy tratando de hacer. Si puedo revisarlo antes, lo reviso antes también y les respondo. Muy bien, entonces, vamos a ver, Guillermo. Guillermo Hernández, sí. Hola, Guillermo. Aquí te veo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Me presento, soy Guillermo Hernández Sánchez. Mi carrera de origen es de abogado aquí en Guadalajara, Jalisco, en la Universidad de Guadalajara. Actualmente trabajo para la Notaría 80 aquí en Guadalajara. Soy asesor jurídico. Llevo 29 años dando clases. Doy en diferentes niveles actualmente. Doy en 2 universidades privadas en licenciatura. Los sábados doy en la maestría en pedagogía y en derecho. Y entre semana doy en secundaria, primero, segundo y tercero, formación cívica y ética. Ahí tengo dando, es un colegio privado, 15 años dando clases en este colegio privado en Tlaquepaque. Muy bien. Estoy estudiando, bueno, tengo maestría en habilidades directivas. Porque estoy en este doctorado, ya tenía
tiempo queriendo estudiar un doctorado porque nunca imaginé que me hubiera gustado tanto aprender. Y no dejo de aprender, no dejo de sorprenderme de todo lo que sigo aprendiendo. Y creo que este era el momento para estar con ustedes e iniciar esta nueva aventura en el doctorado y seguir mejorando como docente, como persona y obtener pues nuevas herramientas y todo lo que vamos a ver en el doctorado que me sirva para encaminar vidas. Perfecto, muy bien. Tengo Muchas 55 gracias. años. Okay. ¿Y qué más, doctora? Con eso es más que suficiente, está perfecto. Das muchas clases, ya te dedicas a dar clases. Eso va a ser bien bonito porque a mí, suelo interactuar mucho con docentes. Incluso aquí en la Universidad de la Salud también interactúo con docentes, obviamente formadores en ciencias de la salud, pero es muy interesante cuando tenemos aquí docentes porque todo lo que vamos haciendo lo podemos ir aplicando prácticamente en tiempo real. Entonces eso es muy interesante para mí. Bien, Sebastián. ¿Está aquí Sebastián? Déjenme ver mi lista. Buenas tardes, aquí estoy. Uy. ¡Ay! Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Sebastián Hernández. Qué gusto. Igual me presento, mi nombre es Sebastián Hernández Cebollón. Igual tengo una licenciatura en educación, tengo una especialidad que es matemáticas, tengo una maestría en educación, la licenciatura de educación lo hice en el instituto, tengo el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas y ahí hice la especialidad de matemáticas. Y la maestría en educación la cursé en la UNIP, Campus Tampico. Igual tengo un diplomado en Derechos de los Grupos de Situación de Vulnerabilidad y un diplomado en Bases Teóricas de la Perspectiva de Género. Y estoy cursando un diplomado en Intermediación Lectora con la Universidad Autónoma de Xochimilco. Soy docente de un CECIT aquí en Hidalgo. Igual soy docente de CUT, somos colegas, compañeros. Trabajo en el área de pedagogía, igual doy clases de maestría. Y el doctorado, pues, igual, como el compañero, tenía esa intención de cursarlo. Muy y bien. Me motivó a cursarlo porque los compañeros que ya con los que hice la maestría, pues ya hasta postdoctorados tienen, y me estoy quedando atrás, como que ya no. Tengo 50 años, pero me siento como de 20. Mucho gusto, compañero. Muy bien, qué gusto, colega, qué gusto verlo, qué gusto. Pues me da mucho gusto que esté por acá, también me da mucho gusto que sea un colega y poder aprender entre colegas es maravilloso, me da muchísimo gusto. Pues bueno, bienvenido. Sinar Altamarino. Hola, Sinar. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Sinar Altamirano Guzmán. Bueno, yo estudié la licenciatura en educación primaria en una escuela normal, aquí en el estado de Oaxaca. Yo soy de esta entidad. Posteriormente me aboqué a estudiar la maestría en educación. Y bueno, yo me desempeño y mi plaza base es en educación primaria, pero también los sábados imparto materias en una maestría en educación. ¿Por qué la intención o el interés de estudiar el doctorado? Pues para adquirir más herramientas y, bueno, llegar a este grado tan importante en la vida profesional y académica de los que nos dedicamos a la docencia, ¿no? Es algo que motiva, algo que alimenta y, bueno, esperemos llegar a la meta. Claro que sí. Saludos a todos. Claro que sí. Qué interesante la licenciatura en educación primaria, qué bonito, qué bonito. Yo trabajé mucho tiempo en las normales en Hidalgo, justamente. Entonces, bueno. Gregoria Hernández, ¿anda por aquí con nosotros? Creo que no, me imagino que no pudo conectarse. Sí está.
¿Sí está? Aquí está. Muy bien. Hola maestra, ¿cómo está? Buenas tardes, noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gregoria Hernández Castillo, docente. Maestro José Antonio, ¿cree que puede apagar su micrófono si es tan amable? Muchas gracias. Docente de telesecundarias. Ok. Estudié la especialidad de español. Tengo un diplomado en estrategias para alumnos en telesecundaria, maestría en educación y ahorita la oportunidad de estudiar el doctorado es para dedicarme más a mi superación personal, para poder atender a mis semejantes. Además, atiendo grupos de niños por la tarde en educación de la fe. Muy bien. Y espero lo mejor de este doctorado para poder obtener estrategias y seguir siendo una de las mejores personas ante mis alumnos. Qué lindo. Muchas gracias, maestra Gregoria. Muchas gracias. Pues bienvenida y así será. Seguramente así será. Gracias. Muy bien. Está con nosotros el maestro Miguel Alfonso. Sí, doctora. Hola, maestro. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias a Dios, compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Miguel Alfonso Lozano García. Yo estudié la maestría en docencia y actualmente pues estoy estudiando este doctorado para continuar actualizándome. Yo me desempeño en el área de secundarias técnicas en el estado de Puebla. Aquí tienen su casa cuando gusten. Muchas gracias. Y soy de la especialidad en historia, compañeros. Entonces, pues estoy actualizándome para continuar en este hermoso camino que es la docencia y también para conocer nuevas personas. Estoy muy entusiasmado y espero, además de conocer nuevas personas, adquirir nuevos conocimientos. Sería todo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, también por animarte a seguir estudiando. Eso nos beneficia a todos y siempre. Bien, Dalia Abigail. Dalia. Denme un momento, déjenme ver. Dalia Velázquez, sí está con nosotros. No sé si nos escucha. Está hablando, pero como que está hablando, pero como que no tiene el micrófono. Uy, maestra Dalia. Bien, en lo que se resuelve, si gustan, vamos con el maestro Cristian César. Maestro Cristian, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, maestro. Cristian Dávila, de Torreón, Coahuila. Yo de profesión soy ingeniero electrónico. Tengo maestría en administración de empresas y en instrumentación electrónica, pero ya tengo más de 20 años en la docencia. Entonces, mi objetivo pues es prepararme en ese punto porque actualmente van cambiando mucho las generaciones. En este camino que he recorrido, pues he visto muchas diferencias. Y pues ahora con la inteligencia artificial, pues vuelve a cambiar, creo que drásticamente la educación. Y entonces, pues no me quiero quedar atrás, en esa parte. Yo sé que va a haber alumnos o hay alumnos que nos superan, pero mientras estemos en el aula, pues quisiera estar más preparado. Perfecto, muy bien, muy bien. Maestro, ¿y en qué nivel da usted clases? A nivel universidad. Universidad, ok. Educación superior. Muy bien.
Me imagino que también en ingeniería. Sí, trabajo en mecatrónica. Uy, muy bien, qué interesante, qué bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. La maestra Verónica Beatriz, ¿anda por aquí? Déjenme ver. Sí, aquí está. Sí. Buenas noches, doctora Lucero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Verónica Beatriz Pérez Palma. Soy del estado de Hidalgo, orgullosamente. Bien. Mi formación, soy egresada de la Normal Superior aquí del estado, en la especialidad también de historia. Ya escuché un compañero que también trabaja la historia. Realicé mi maestría en Educación Campo Práctica Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional. UPN. En la UPN. Pues laboro actualmente en primaria. Aunque soy de secundaria, laboro en primaria, pero también he impartido clases a nivel bachillerato. Pues el por qué deseo esta maestría, llegar, como dicen, a la meta. Primeramente, pues, por superación profesional. Y también porque, pues, considero que la intervención pedagógica es un área que va a fortalecer mi práctica docente. Claro. Sí. Definitivamente. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy bien. Reina Hernández, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Y buenas noches, compañeros. Bueno, mi nombre es Reina Burgos Hernández. Tengo 26 años. Soy licenciada en educación preescolar, pero tengo la maestría en docencia y actualmente pues me encuentro laborando en preescolar, pero también doy clases los días sábados en licenciatura, aquí en el CUT también, en pedagogía. La verdad que el estudiar un doctorado a mi edad es que, bueno, yo dije, lo voy a hacer ahora porque tal vez con el paso del tiempo a veces ya se complica un poquito más. La verdad que me quisiera comer el mundo académicamente porque, digo, es el tiempo en el que se puede hacer todo. Entonces, sí estoy muy entusiasmada. De manera personal es una meta que pues quiero lograr. Entonces, pues le voy a echar muchas ganas y pues aquí estamos. Pues muchas felicidades y bienvenida. Bien. Veo que me están faltando, no, creo que hasta ahora, no sé si tengo, sí, creo que no tengo a Minerva Holguín. Minerva Holguín, está por acá. Soy yo. Sí, soy Hola, yo. ¿qué tal, maestra? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y bueno, obviamente mi meta era ingresar a algún medio, pero por azares del destino pues nunca pude entrar a algún medio. Y como periodista. Como periodista, quería entrar a Televisa o a lo más que llegué fue a realizar mis prácticas profesionales con el programa de A Quien Corresponda con Jorge Garralda. Pero bueno, es un tipo que no quiero hablar de él, súper nefasto. Después, pues bueno, realmente me di cuenta que pues el tiempo se pasa y qué bueno que Reina está tomando la decisión de hacerlo ahorita, porque sí, conforme pasan los años, sí es un poco más difícil por las múltiples actividades que uno tiene, ¿no? Yo hice el examen para ingresar a la SEP, entré, pero como no me había titulado, pues realmente hice un examen para secretaria, el cual pues lo pasé. Pero pues yo no quería quedarme ahí porque pues yo dije, no estudié para secretaria. Entonces, durante mi trabajo, pues, estoy haciendo mi tesis, me titulé, la maestra, la directora me ayudó. En cuanto supo que me había titulado, me dio la oportunidad de ser maestra de taller de lectura y escritura a nivel secundaria aquí en la Ciudad de México. Entonces, cuando hacían las juntas de consejo, pues me integraban a mí, pero yo desconocía muchas cosas y por ese motivo decidí estudiar la maestría en docencia, porque quería alcanzarlos, ¿no? A los maestros, obviamente algunos eran normalistas, otros ya tenían mucha experiencia y yo realmente apenas me estaba fogueando en esa
en esa materia. Fue por eso que estudié la maestría en docencia. Ahora me dieron la oportunidad de subir un poquito de cargos. Fui maestra de español pues varios años. La subdirectora se fue y me dieron la oportunidad de estar cubriendo ahorita la subdirección de gestión. Okay. Por tal motivo, hay muchos casos de niños. La maestra, la directora es pedagoga, la subdirectora académica también es pedagoga y pues saben mucho de esta conducta de los chicos, ¿no? Entonces yo dije, pues tampoco me voy a quedar atrás en esta materia, entonces también las voy a alcanzar. Tenía un poco de temor, la verdad, porque como les comentaba, ¿no? Yo creo que entre más joven eres más capaz, tienes más entusiasmo, más energía, y ya como mamá, esposa, casa, hijos, pues sí se nos complica un poquito más, pero aquí estoy, le voy a echar muchas ganas y pues ánimo para todos. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, conforme vaya avanzando el doctorado, todos nosotros nos vamos a dar cuenta de algo bien importante. Y es que, en principio, si bien las personas más jóvenes tienen más agilidad, de pronto agilidad mental, no dejamos de aprender nunca. Es más, no tenemos que dejar de aprender nunca. Tenemos que estar siempre trabajando con nuestra reserva cognitiva y esto nos va a ayudar mucho, sobre todo mientras más nos vamos acercando a la vejez, esto nos va a ayudar muchísimo, nuestra reserva cognitiva. Entonces, no... y a medida que vayan avanzando, tanto en el doctorado como en los estudios educativos, se van a ir dando cuenta de que si bien nuestra agilidad mental pudiera bajar un poco, adquirimos otro tipo de conocimientos. Son estudios muy interesantes. Ojalá que alguna vez podamos hablar un poquito sobre neurocognición y bueno, les va a encantar. Bueno, vamos entonces con la maestra Gris Martínez. Creo que, porque tampoco la tengo en mi lista, entonces supongo que no ha hablado todavía la maestra Gris Martínez. No, buenas noches. Hola, buenas noches. Compañeros. Bueno, me presento. Yo, igual que la maestra Reina, soy licenciada en educación preescolar. Yo tengo una maestría en neurociencias en la educación. Muy bien. Mi intención, pues, del doctorado, pues, sí es tener como más herramientas y más estrategias para mi intervención pedagógica con los chiquitos y quizás en un futuro ampliar más como mi campo laboral. Y también, ¿por qué no? Pues que este posgrado se vea reflejado también en lo económico. Claro, ¿por qué? ¿Cómo reflejado en lo económico? Cuéntanos un poco. Así como ya ve que para las promociones horizontales también nos lo tomen en cuenta. Entonces, también es como un plus eso, pues, que también me llamó la atención estudiar el doctorado y me animé. Ok, muy bien. Pues muchas felicidades y pues también ojalá que se pueda, que esta intención que tienes de subir de nivel se pueda dar y que se pueda dar lo antes posible. A mí me parece muy importante que podamos ir creciendo y que en la medida de lo posible las personas que estamos en la educación sigamos formándonos permanentemente. Justo hace un momento uno de sus compañeros nos hablaba de algo bien importante, que yo sé que es el tema de moda, yo sé que en algún momento lo vamos a tocar, sobre la inteligencia artificial. Y estudios muy importantes que se han hecho, y ojo, no crean que estamos hablando como al aire, ya estamos entrando en la intervención pedagógica, ojo, vamos poco a poco. Y inteligencia artificial. Bueno, creo que muchos han escuchado del artículo del MIT que salió sobre cómo la inteligencia artificial
de pronto pudiera tener un impacto negativo en capacidades de análisis, en la actividad del lóbulo prefrontal, de los lóbulos prefrontales. Y yo lo que les preguntaría es, sus alumnos no les van a pedir un vale. Sus alumnos no van a dejar de usar inteligencia artificial. ¿Cuál es la solución? Cuando se inventó la computadora, de pronto, o los teléfonos celulares, por ejemplo, ¿quién de ustedes se acuerda de 6 números de personas? 6 números. El de ustedes, Guillermo, te debemos un refresco. ¿Alguien más se acuerda de 6 números de teléfono? Yo no. 1, 2, 3. Adelante, Guillermo, por favor. Bueno, es que en mi Hola. caso, yo soy del 69, entonces a mí me tocó esas agendas de acordeón, anotar el nombre y el número y memorizarlos. Entonces me memoricé, esos ya no se me olvidaron. Los nuevos números a partir del celular ya no. Pues yo me acuerdo todavía de algunos, me acuerdo del de mi abuelita, por ejemplo. Sin embargo, no podría yo decir que el celular me hizo daño. A veces me molesta un poco que mi hija esté todo el tiempo en el celular, pero bueno. Lo que sí les puedo decir es que es una herramienta. La inteligencia artificial, como muchos saben, es una herramienta. Sus alumnos no les van a pedir un vale, la van a ocupar. ¿Cuál es la solución? Y piensen como una intervención. ¿Cuál sería la solución? Adelante, Minerva, por favor. Aprender, ¿no?, a utilizarla y aprender pues sí, a saber manejarla en nuestras estrategias de clase para que, como bien dice, no vamos a evitar que lo usen. Entonces, aprender a manejarla para poderles orientar de manera positiva, ¿no? Porque desgraciadamente la inteligencia artificial la están ocupando para cosas terribles. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tienes razón. Sin embargo, no solo nosotros tenemos que aprender a utilizarla. Voy a abrir la fila en un segundito. Y tenemos 4 manitas levantadas. Denme un segundito, no la vayan a bajar, por favor, porque necesito ver sus manitas. Ok, tengo la manita de Guillermo, la de Miguel, la de Reina y la de Cris. Empezamos con Guillermo. Adelante, por favor, Guillermo. Bien. Sí, es un tema muy amplio y obviamente pues a manera de introducción. Creo que es de acuerdo a los contextos. En mi caso, como doy en secundaria, licenciatura y en maestría, es el manejo que le estoy dando. Pero creo que uno de los principales ejes que me gusta estar trabajando es en el tema de los valores, para que lo usen o bien ya a nivel de licenciatura de manera ética y responsable. Claro. Hay un principio en la inteligencia artificial que dice, si lo puedes hacer, hazlo tú, que no lo haga la inteligencia. Entonces, es la parte que tenemos que estar orientando o dirigiendo porque la van a usar, claro, ¿no? En ese sentido. Y fíjate que hace, no sé, una semana, 2 semanas, terminaba un curso en Centro, así se llama, y es otra institución a la que me invitaron a tomar este curso. Y parte de lo que resumíamos es que la clave, una de las claves más importantes para el uso de la inteligencia artificial con nuestros alumnos es el pensamiento crítico. Es decir, la inteligencia artificial, yo siempre digo que suele ser a veces muy inteligente
pero también muy artificial. Entonces, si tú sabes sobre un tema, puedes reconocer sin ningún problema cuando alguien está utilizando inteligencia artificial. Por supuesto que sí, lo reconoces, ¿no? E incluso si sabes utilizar también inteligencia artificial. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, Minerva, hay que aprender a usar la inteligencia artificial, pero también hay que enseñar a nuestros alumnos a utilizar la inteligencia artificial, a dialogar con la inteligencia artificial. Tengo ahora mis manitas. Vamos con Gris, por favor. Pues yo decía como también darle como esa intención pedagógica, o sea, no usarla nomás por usarla como más bien un recurso o una herramienta que abone a nuestro propósito o aprendizaje que queremos como favorecer en nuestros alumnos. Por supuesto. Y ver también las ventajas. O sea, ¿qué ha pasado con el Internet? Bueno, con el Internet tenemos acceso a un montón de información. Hemos podido adaptarnos o más o menos adaptarnos a que nuestros alumnos utilicen Internet. Eso sí, necesitamos leer también. Como docentes necesitamos leer, necesitamos ver qué están dándonos nuestros alumnos. Y ya vamos hablando un poco de intervención pedagógica. Vamos hablando un poco de intencionalidad. Bien, vamos por favor con Reina y luego Miguel. Bueno, sí, Miss, como dice el profe Guillermo, yo creo que es un poquito amplio y bueno, lo vemos en edades preescolares que bueno, ahorita la tecnología ahí es más el teléfono celular, que es como que en algo emocional de decirles, toma el celular, y ya como que los padres de familia es como ya se quitan el peso o la carga de estar cuidando a un niño y solo dejarlo ahí. En esa edad yo siento que bueno, no son conscientes, a veces ellos ven lo que quieran ver, sin un cuidado. Ya en un nivel un poquito más grande, yo creo que sí, la tecnología sí tendríamos que estarla usando y también la inteligencia artificial, pero a nuestro favor, ¿no? Como docentes y como decía la maestra Gris, que sea una herramienta, ¿no? Que nos sirva para nosotros, poder dar un tema, una clase, ¿no? O sin embargo, por ejemplo, a un niño enseñarle sí, tal vez si no es un juego como el que actualmente están acostumbrados, que sea un juego de números, un juego de letras, diferente, ¿no? Diferentes estrategias que te puedan servir a modo que sea todo a nuestro favor, ¿no? Porque claro está que pues ya no se lo vas a quitar porque ya son niños con esa tecnología ya desde ahorita, ¿no? Ya no los vas a poder cambiar. Ok, muchas gracias, Reina. Fíjate que respecto a lo que comentas, vamos pensando un poco en la intervención educativa y la intervención pedagógica. Y los padres de familia tienen una responsabilidad en el uso, o en el buen uso, o en la buena educación de los aparatos electrónicos, del celular, de las tabletas, de la televisión. Y aquí hay una discusión importante respecto a qué edad deberían los niños empezar a tener acceso a tabletas, a teléfonos celulares. Yo veo chiquitos que están con el celular todo el día y que tienen de hecho problemas de la vista, muy chiquitos, ya tienen problemas de la vista. Entonces, no vamos a estigmatizar el uso de los medios electrónicos, de los medios masivos de comunicación, pero hay una diferencia importante entre la responsabilidad que tienen los papás y la responsabilidad que tenemos los docentes. Son cuestiones que si bien van de la mano, son distintas. Intervención educativa, intervención pedagógica. Bien, vamos por favor, cerrando, vamos con Miguel
y cerraríamos con Antonio, por favor. Gracias, doctora. Sí, creo que una solución sería el hecho de convertirme en facilitador. Como usted dice, la inteligencia artificial ya está al alcance de mis alumnos, por lo menos en secundaria. Sin embargo, mostrarle que a veces es una herramienta, sin embargo, no es un todo. Por ejemplo, todo está en el prompt, en el texto que yo le ponga a la inteligencia artificial. Mis alumnos raramente o muy escaso es el argumento que le dan a ese texto. Muchas veces es muy sencillo. Si el alumno es reflexivo y crítico, como lo mencionaban ahorita, pues ahí la ayuda de la inteligencia artificial ahondaría más. Sin embargo, cuando es muy sencillo ese texto, por ejemplo, no sé, redacta un cuadro comparativo de la independencia de México, pues va a ser muy sencilla la ayuda de la inteligencia artificial. Sin embargo, si le pide a lo mejor un cuadro comparativo con fases de inicio, desarrollo, cierre, personajes históricos principales, secundarios, que le pida a lo mejor que haga una rúbrica, etcétera, pues la ayuda es más fácil, ¿no? Pienso también que la inteligencia artificial, aunque es muy compleja, aún tiene fallas, ¿no? Muchas veces no puede sustituir el trabajo de un profesional. Por ejemplo, a lo mejor si le digo conviértete en mi nutriólogo y elabora un plan alimenticio, etcétera, pues es muy ambiguo, ¿no? Y hay muchas personas que la quieren utilizar como nutriólogo, psicólogo, etcétera, cuando todas las personas en el ámbito profesional son expertas por algo y todos somos diferentes, ¿no? Entonces sí nos puede ayudar, pero es solo una herramienta, no es como una panacea, ¿no? Creo yo, esa es mi opinión, doctora. Muchas gracias, Miguel. Y pensemos, en este momento, pensemos un poco en el pensamiento creativo. Empecemos a pensar en nuestros alumnos de una forma diferente. Pensemos ahora en nuestros alumnos. Ya sé, me van a decir, ay, maestra, ya está chocheando, que puede que sí, y ya se regresó hasta mediados del siglo pasado, principios del siglo pasado con Freire, mediados del siglo pasado, inicios del siglo pasado, 20s, 30s, con Freinet, con Montessori, Y sí, yo creo que sí estoy chocheando, pero enseñémosles a los alumnos a no recibir información. Pasemos de una vez por todas, antes de que nos gane la inteligencia artificial, a hacer intervenciones pedagógicas, es decir, buscar la intencionalidad desde aquí, como docente, pero no transmitir conocimiento. Y ojo, de aquí hay de aquel que me diga, vamos a transmitir información o transmitir conocimientos. Eso, tache guarache, y les quito una décima. De verdad que les quito una décima. El conocimiento no se transmite porque no somos USB para que transmitamos el conocimiento. No, ni somos internet, ni nada por el estilo. El conocimiento se construye. Entonces, caminemos a la construcción del conocimiento. Construir puentes para que nuestros alumnos aprendan, ¿sí? Pero no solo eso, vamos otra vez a Freire. Nadie sabe tanto como para no aprender de otra persona. Nadie sabe tampoco como para no enseñar. Pensemos en aulas que sean interactivas. Y cuando hablo de aulas interactivas, no me refiero a ponerles 30 computadoras y ponerles pantallas. No. Cuando hablo de aulas interactivas, ¿a qué me refiero? Y
ahora le doy la palabra a José Antonio y también quiero que, si le parece bien, me responda esta pregunta. ¿A qué me refiero cuando hablo de aulas interactivas? Sí, bueno, mi comentario va encaminado precisamente a lo que dice ahorita maestra y a lo que comentó el maestro Guillermo. Todas las herramientas pues tienen polaridad. O sea, si nos vamos a un extremo, malo, y si nos vamos al otro, pues también malo. Yo tengo 2 grupos de doctorado, entre maestrías y licenciaturas. Y en uno de ellos se restringe mucho el uso de inteligencia artificial, el que hoy para CONACYT. Claro. Y en el otro doctorado, no. Entonces, observo la diferencia de los que sí usan la inteligencia y los que no. Aquí nos vemos en un problema y a lo mejor a algunos no les va a caer muy bien mi comentario, pero los que usan mucha inteligencia artificial no pueden ensayar. No ensayan, es decir, no hay esa construcción del conocimiento porque ya alguien se las dio. La idea aquí es de que participemos en la inteligencia artificial, es decir, que metamos información, no solamente pedirle, no, también ser aportadores de esa construcción de conocimiento. Y entonces mis alumnos no pueden ensayar. Les dejo ensayos a veces muy simples, estoy hablando de doctorado, y no me los hacen. Y algunos todavía van más allá, me entregan ensayos obtenidos de la inteligencia artificial. Y eso es una falta de ética. En la escuela, donde les permiten la inteligencia artificial, son permisivos y dicen, bueno, pues no le hace. Pero en la otra, los que son por CONACYT, si presentan un ensayo así, se someten a un juicio universitario casi como para decirles adiós, porque aparte les apoyan con 14,800 pesos. Ya les van a subir, por cierto. Entonces es importante que como maestros también mediemos un poco lo que es el uso de la inteligencia y que más bien los motivemos. Ese es mi punto de vista, perdón, creo que le pegué al avispero. No, está bien. A que le metan a la web, es decir, subir nuestros ensayos en algunas de las plataformas arbitradas para que la inteligencia artificial sea alimentada por creadores de contenido. Ese sería mi comentario. Y con respecto a la pregunta, ¿me la hizo a mí, maestra? Sí. ¿Me la repite, por favor? ¿A qué me refiero cuando hablo de aula interactiva? Bueno, en el aula interactiva, pues se supone que tenemos que aportar, tenemos que construir todos de manera simultánea, en un diálogo, como son los postulados de la comunicación de Václavic. Es decir, que no nada más sea en un solo sentido, sino que sea un diálogo, algo circular. Muy bien, maestra, pues sería mi comentario. Muchas gracias, Antonio. Bueno, chicos, les voy a pedir a Dalia, a Sebastián y a Verónica que me esperen un tantito para avanzar un poco más, ahora sí entrando en materia, y para contestarle un poquito a José Antonio. Me parece muy interesante lo que dices, José Antonio. Efectivamente, yo también tuve o he tenido alumnos de doctorado que me han entregado ensayos de ChatGPT y sí, no se los he aceptado, por supuesto. ¿Cuál es la regla? Y justo se los quiero decir ahora que vamos empezando. La regla es, sí, pueden usar inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, como decía José Antonio, es una herramienta. No me van a pedir un vale, sé que en algún momento la van a ocupar, pero no pueden tener más de 40% del trabajo con inteligencia artificial, porque sí, lo voy a pasar por detector de inteligencia artificial. Otra cuestión importante es que cuando ustedes me entreguen los trabajos, yo necesito ver un diálogo. Es decir, ChatGPT no te da un diálogo. Y decía José Antonio, es que las herramientas tienen siempre son armas de doble filo. Y yo les preguntaría, yo puedo usar un martillo para clavar,
o puedo utilizar un martillo para pegarle a alguien. No lo hago, ni lo he hecho nunca, pero podría hacerlo. Y en el caso de la inteligencia artificial, me parece que pasa lo mismo. Cuando inició el Internet, decían los maestros, a mí todavía no me tocó tener alumnos en ese entonces, pero decían los maestros, qué barbaridad, es que ya no van a poder pensar. A mí se me alarmó este artículo del MIT porque respalda un poco lo que dice José Antonio. Te dan todo procesado y entonces tú ya no te esfuerzas por dialogar. ¿Pero qué creen? Hace unos cuantos años, cuando yo era muy bebé, no es cierto, hace muchos años, en el siglo XV, se inventó algo que fue la inteligencia artificial de ese momento. Estoy haciendo un comparativo, no es que haya estado la inteligencia artificial en ese tiempo, pero surgió un invento que iba a dañar mucho a la gente porque ya no iban a poder pensar por sí mismos. ¿Alguien sabe qué es? Solo para responder esta pregunta. Sí, adelante, José Antonio, creo que alzaste tú la mano. Sí, el arte de encuadernar los libros. La imprenta. La imprenta. Muy bien, Miguel, también tú me contestaste por acá. La imprenta. Maestros, nos tenemos que adaptar a nuestra realidad. La realidad es esta. Lo que tenemos los maestros, la gran ventaja que tenemos los maestros es que somos súper flexibles. Los maestros nos adaptamos. ¿Les ha pasado que de pronto llegan a un aula y sopas, que lo que les funciona en una no les funciona en otra? ¿Les ha pasado? Yo daba clases en otro lugar y al mismo tiempo daba clases en el CUT en 2 planteles distintos. En esa otra universidad daba una clase, terminaba, la daba creo que de 7 a 9, cruzaba un pasillo y daba la misma clase de 9 a 11. No hubo una sola vez que no tuviera que improvisar y hacer cambios y modificaciones en ese momento. Esa es la ventaja de los docentes. Los docentes sabemos manejar la didáctica. Somos especialistas no solo en nuestra materia, sino en didáctica, es decir, en enseñar. Y esa es nuestra gran ventaja. Y entonces nos tenemos que adaptar. Sí es una herramienta la inteligencia artificial y sí, vamos a tener que aprenderla a utilizar de una forma distinta, a nuestro favor. Sí, ustedes pueden utilizar inteligencia artificial, más de 40% no se las voy a poder recibir. Cuando utilicen inteligencia artificial, tienen que decir que utilizaron inteligencia artificial porque están en doctorado, tienen otro nivel y sus trabajos deben de cumplir con un nivel aceptable. No se preocupen, casi siempre o siempre les voy a dar tablas y listas de cotejo, rúbricas que les van a servir a ustedes para saber con qué requisitos tienen que cumplir. Pero sobre todo, lo que quiero de ustedes es el análisis. Es decir, van a tener que hablarme de lo que está pasando en su aula, y eso no lo puede inventar la inteligencia artificial. Tienen que darme ejemplos de lo que les sucede a ustedes, de lo que les sucede a Gris en su aula, de lo que les sucede a Sebastián, o a Reina o a Verónica, qué les pasa en su aula. ¿Cómo esto que me está diciendo la inteligencia artificial, que me ahorró las 2 horas de ir a la biblioteca, o las 3 horas de estar en internet recopilando información,
¿cómo me ayuda a mí o cómo me va a ayudar para establecer este diálogo y mejorar el conocimiento que se tiene actualmente? Creación, interacción, pensamiento crítico. Todo esto es lo que yo necesito ver en sus trabajos. Y ahora vamos a sus intervenciones rapidísimo y nos vamos a nuestro tema del día de hoy, que es un tema introductorio, como ustedes saben. Vamos a empezar a platicar de las características y de los temas nodales de la intervención pedagógica, pero sobre todo vamos a ir dándole un marco conceptual a nuestro trabajo. Entonces, Sebastián y luego Verónica. Adelante. Bueno, pues como lo comentaba el compañero de la inteligencia artificial. Pues antes ya yo siento que ya existía, porque la inteligencia artificial es todo lo que hay en la nube, ¿no? La tecnología. Entonces, al copiar y pegar un texto, un párrafo, pues ya estamos hablando de una tecnología artificial. Y ahí decía el compañero, se da uno cuenta cuando un trabajo es nada más descargado de internet, copiado y pegado, y ni siquiera le cambian ni los logos. Sí. Sí, o sea, y eso no nomás es en la docencia, es en todos los campos, porque por experiencia tuve un compañero que es abogado, iba a firmar un contrato de compraventa y tenía las cláusulas, los creó en internet y las cláusulas eran de Colombia. O sea, y es recatado de ver de que los estatutos, las normas no eran mexicanas, eran de Colombia. Claro. Y a la hora de firmar el convenio de otra parte, digo, pues, ¿cómo te lo firmar? Esto no está reglamentario, pero ¿cómo? Pues es internet. Entonces, esos son los detalles, ¿no? Igual también con el compañero, tuve una alumna en la maestría aquí en el CUT Huejutla, que al final de cuentas me quiso entregar un documento, incluso copia de copia, copia de internet. Efectivamente, pues, lo siento mucho, pero pues no se puede aceptar un trabajo así, porque aquí es hacerlo. Entonces, la inteligencia artificial, yo utilizo, yo me encontré en internet, que es el Planiaboc. Realmente lo utilizo como un apoyo, porque nos da la idea de qué hay que hacer. Y no exactamente es utilizarlo y hacerla. Yo lo utilizo en los trabajos, en los trabajos escolares, porque pues digo, a veces pues andar investigando, bueno, ya tengo la idea, me dan, no, pues es un mapa conceptual, un mapa mental, pero los contenidos no deben ser los mismos. Entonces, hay que saberla utilizar. Como toda plataforma es nociva, también son buenas, ¿no? Pero entonces la importancia es eso, ¿no? Enseñar al alumno a saber utilizar, no familiarizarse. Hablaba hace rato usted de la aula interactiva. Y pues una aula interactiva no siempre es estar con el internet, con la inteligencia artificial. Yo soy maestro en zona rural. Me ha tocado la experiencia de pasar por escuelas de nueva creación y pues ni luz teníamos. Claro. Cada vez que me tocaba un cambio, miren, por hacer, te vamos a cambiar, tal, sí, me voy. Pero a tal lugar, no hay problema, voy. ¿Y qué? Pues es nueva creación, y como que ya me había esperado, porque yo creo que me sentía que el sistema me utilizaba para eso, vea. Sí. Ya cuando ya está, ya te vas, o sea, lo veía así. Así que un día me dijo un compañero, hasta que te reconocieron, porque ya no te movieron, ya estás bien aquí, y sí, pues ahora sí que estamos en un lugar, pues no, todavía es zona rural, porque no es zona urbana. Claro. Teníamos todo, como un aula virtual, pizarrón electrónico, pizarra, todo eso. Hubo un proyecto de gobierno que instalaron todo, aulas climatizadas, pizarrones electrónicos, que incluso algunos estudiamos un curso para manejar los pizarrones electrónicos, porque Huigota va a venir con todo. Pero ¿qué creen? Nunca tuvimos luz. O sea que nunca se pudo utilizar. Utilizar porque jamás tuvimos luz. Pues miren. Y entonces, pues, no son las experiencias, ¿no? Claro. Y bueno, el aula interactiva
Perdón que te interrumpa, Sebastián. El aula interactiva es establecer una relación entre docentes y alumnos. ¿Y por qué no? También una aula interactiva en la que podamos convivir con la inteligencia artificial como una herramienta más, como alguna vez empezamos a convivir con los libros o con el internet. Y efectivamente, Sebastián, ya existía. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta cuando alguien utiliza inteligencia artificial y, ojo, no quiero, por favor, si van a utilizar inteligencia artificial, utilícenla bien. No quiero que me diga que la inteligencia artificial les arroje algo de Wikipedia, algo del Rincón del Vago, algo de mistareas.com, porque de verdad que, híjole, ahí sí. Verónica, por favor, adelante para que entremos a tema. Ok, mi comentario va en relación a que si ya tenemos esta inteligencia artificial, pues el reto sería qué hacer con esa inteligencia artificial, cómo aplicarla. Y yo doy ejemplo o testimonio más bien en mi práctica. Hace unos días que estábamos en Consejo Técnico Escolar, pues nos dejaban ahí hacer unos planes de las comisiones. Entonces, yo ocupo inteligencia artificial. Todo está en el cómo la ocupamos, ¿no? Porque efectivamente, sí, yo ocupo la inteligencia artificial, pero yo le doy mis ideas al ChatGPT y le digo, ¿sabes qué? A ver, quiero que me elabores un plan en el que el objetivo sea en el que tenga estas acciones y proponme más acciones. Y ya, una vez que me arroja los resultados, digo, pues esta acción que me está sugiriendo me parece bien, le voy a anexar esto, le voy a agregar, ¿no? Entonces, todo está en cómo nosotros interactuamos con esa tecnología, ¿no? Precisamente ahí está el aula interactiva, el uso de las TICs, de los medios tecnológicos. O sea, poner el conocimiento, que el conocimiento se encuentre en movimiento, que esté en construcción. Nosotros como docentes tenemos que ser los guías y facilitadores, bien lo decía usted, no somos transmisores del conocimiento, somos constructores, somos facilitadores de esa construcción del aprendizaje. Entonces, pues podríamos debatir, por ejemplo, cuando entró, decía usted, los libros de texto que reemplazaron a los libros digitales, cuando nos reemplazó, por ejemplo, la computadora, ¿no? Que podríamos verla como una enemiga. No, hoy es un aliado, es una herramienta. La calculadora, que sí a lo mejor nos quitó a lo mejor un poco de lógica matemática, de cálculo mental, pero también todo está en cómo nosotros le encaminemos, ¿no? El uso que nosotros le demos. Entonces, pues, repito, el punto al que quiero llegar es cómo nosotros podemos aplicar o cómo podemos interactuar con esa inteligencia artificial, es a través del cómo nosotros la apliquemos. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Sí, Verónica Beatriz, sí, toda la razón. Y sí, depende de cómo la usemos, pero sobre todo cómo le enseñemos, en este caso, a nuestros alumnos a utilizarla. Bien, pero vamos a nuestro diagnóstico pedagógico. Esta es nuestra primera clase, así que hoy estaríamos dando la introducción. ¿Y qué es el diagnóstico? ¿Quién me dice que es un diagnóstico sin leer? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es un diagnóstico? Adelante, Guillermo. Adelante. Sí, bien. En la parte de la docencia, pues es detectar los conocimientos que pudieran o debieran tener los alumnos para poder saber de dónde partir y qué estrategias generar para pues, poder empezar de cero o ir más avanzado o bien atender algunas situaciones para recuperar algunos conocimientos que ya deberían de tener. Ok.
Gracias, Guillermo. Vámonos un poquito más básico. ¿Qué es un diagnóstico? Y tengo aquí la manita de Verónica y luego la de Reina. Primero Verónica, luego Reina. Y nos quedamos ahí. El diagnóstico sería como la lectura de la realidad. Nos están hoy enfocando a ese término, que precisamente es conocer dónde nos encontramos parados, dónde están nuestros alumnos, quiénes son en todos los ámbitos, en todos los contextos familiar, escolar, en habilidades, actitudes, o sea, todo, la educación integral del niño, dónde nos encontramos para poder de ahí partir. Gracias. Gracias, Verónica. Antes de irnos con el diagnóstico en la educación formal, en el aula, como docentes. Reina, ¿qué es un diagnóstico? O sea, está muy bien, Verónica, está muy bien y de verdad estuvo bien, o sea, sí, es correcto. Pero vamos un poquito más abajo. Reina, adelante. Pues el diagnóstico como tal, bueno, como docentes es la herramienta que te va a ayudar a recopilar la información que tú requieres tanto de tu alumno, el contexto, los padres de familia, es todo lo que tú vas a, como la información que tengas de cómo la vas a llevar a cabo, ¿no? Es como cuando vas al médico y le preguntas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que tiene? Entonces, es lo que vas a diagnosticar, todo lo que, como la comentaba nuestra compañera Lucero, es la lectura de la realidad, sí, del contexto de tus alumnos, pero es como ejemplo eso, el ir al doctor y que te den un diagnóstico de qué tienes, cómo estás, ¿no? Exacto. A ver, dime por favor, ahora yo los voy a ir llamando de pronto. Dalia, ¿andas por acá? Sí, espero ya se escuche. Estoy con el celular. Se escucha bien, no te preocupes. Dalia, dime por favor, cuando tú llevas tu carro al mecánico, ¿vas a que le hagan un diagnóstico? Sí. Muy bien. Cuando tú vas al médico, ¿vas a que te hagan un diagnóstico? También de acuerdo a los síntomas que yo tengo, ¿verdad? O yo presento, pues ya él me va a dar un diagnóstico. Exactamente. Entonces, Verónica, efectivamente es una lectura de la realidad. Un diagnóstico es revisar el estado de algo. El diagnóstico no solo es en educación, no solo es en medicina, no solo es en informática, no solo. Podemos diagnosticar en muchas áreas de la vida, ¿no? De la vida común y corriente. Dime algo, Sebastián. Quiero que por favor me digas un diagnóstico que hayas hecho hoy. Oh, sí. Hoy es el diagnóstico de las funciones cúbicas. Sebastián, ¿sabes que estás reprobado? Ahórrate, por favor, el curso. No, bueno, sí, pero no. Sí, muy bien, pero no. Guillermo, por favor, dime. No, también tienes cara como de ser muy matado. Minerva, dime, por favor, también tienes cara de ser muy matada, pero bueno, dime, un diagnóstico que hayas hecho hoy. No tiene que ser un diagnóstico súper especializado. No. Un diagnóstico que hayas hecho hoy. Bueno, el día de hoy llegó a la dirección un niño que se había peleado un día anterior con otro niño. El primer diagnóstico al que yo tuve que primero revisar es por qué el niño estaba así, qué era lo que lo molestaba, por qué la actitud del niño. Obviamente yo, viendo que a él algo le molestaba, pues empecé a preguntarle por qué actuaba así, por qué le molestaba al compañero, y me di cuenta que finalmente el niño acababa de perder a un familiar muy querido para él. Entonces, yo cuando lo vi,
de ahí obviamente obtuve ideas y, bueno, ya sé por qué está así, y puede estar así porque extraña a su papá, y puede estar así porque extraña al amigo o al compañero, o la persona, porque no me dijo quién fue. Entonces, el diagnóstico para mí es que todo lo que él cargaba en su morralito, finalmente le hizo daño por la pérdida de este familiar. Ok. Wow. Muchas gracias, Minerva. ¿Qué diagnóstico tan complejo tuviste que hacer hoy? Lo mismo que Sebastián, entonces tache a los dos. No es cierto. Verónica, por favor, ¿me puedes dar un diagnóstico que has hecho hoy? Me llegó un pequeño con autismo nivel 1. Pues de primera impresión, pues el niño pasó al aula y pues estaba adaptándose, pero mi diagnóstico fue que los dejé un momento solos y los niños hicieron escándalo y cuando regresé el niño estaba como en crisis. Sabemos que los niños con autismo, pues una de sus de las cosas que les inquietan es el ruido. Entonces, pues me di cuenta que lo pone muy sensible. Ese fue mi diagnóstico, que el ruido lo altera. Wow. Bueno, vamos a esperar un ratito para poder avanzar, José, Guillermo y Sinar. Pero hoy el diagnóstico que hice, además de que no tiene nada que ver con mi profesión, fue que mi café sabía horrible. Horrible, horrible. Y entonces tuve que hacer un diagnóstico. Y no me tuve que meter al aula. Y no tuve que, bueno, sí, obviamente, hoy sí tuve que diagnosticar cosas como distintas. Pero todo el tiempo estamos haciendo un diagnóstico, todo el tiempo estamos haciendo diagnósticos. Y no tienen que ser diagnósticos súper especializados. Todo el tiempo hacemos diagnósticos, incluso de las cosas más simples. Ayer yo no podía caminar bien y cuando volteé traía un tacón roto, o sea, de verdad roto. Ese es un diagnóstico. El diagnóstico, sí. Pero cuando estamos estudiando, es decir, en ambientes, nos vamos a ir metiendo ya en educación. Cuando estamos en ambientes profesionales, los diagnósticos tienen una característica importante y es que tienen que ser sistemáticos. Y estos procesos sistemáticos tienen que llevar un proceso ¿de qué? De análisis. Incluso los diagnósticos más simples tienen que llevar un proceso de análisis. Un diagnóstico nos obliga a analizar la información que tenemos a la mano. Piensen en mi café. Reina, dime por favor, ¿qué hubieras analizado? ¿Qué elementos hubieras analizado tú en el caso de mi café? En el hecho de que sabía muy feo, pues que tal vez si le echó leche, tal vez la leche estaba echada a perder, que se pasó de café o azúcar, o ¿qué podría ser? O que simplemente no sabe preparar un café. Muchas gracias. Ok, tienes una décima menos. No es cierto. Sí, efectivamente. Analizas toda la información que está a la mano. En este caso, pues no, Reina. Pues no, sí sé hacer café. En este caso, lo que pasó fue que justo me pasé de café. Entonces, bueno, ya había una fuga, entonces se hizo menos café, entonces se concentró más, no importa. Pero el hecho es que cuando diagnosticamos, utilizamos la información que tenemos. Una de las cuestiones más importantes para hacer un diagnóstico es que tiene que ser lo más integral posible. ¿Y a qué nos referimos con integral? Un diagnóstico va a ser más cercano a la realidad mientras más ¿qué
tenemos. Díganlo así abierto, no alcen la mano, díganlo. Es solo una palabra. Información. Datos. Información, datos, elementos. Mientras más información, mejor. Ahora, información relacionada con eso que quiero diagnosticar. ¿Y qué creen? Que en el caso del diagnóstico pedagógico, porque no es lo mismo diagnosticar un café mal hecho. Te voy a dar te lo concedo, Reina, te lo concedo. Un café mal hecho que diagnosticar por qué un niño se siente mal en un aula en la que hay mucho ruido. No es lo mismo, definitivamente no. Ahora, en la educación, estos diagnósticos nos sirven ¿para qué? ¿Para qué tendrían que servir los diagnósticos? Para ver cómo puedes ayudar a en este caso de los niños, en cómo tú lo vas a ayudar, ¿no? ¿Qué vas a usar para ayudarlo, no? Para tomar decisiones. Muy bien, Reina. Para tomar decisiones. Antonio, adelante, por favor. Pues sí, efectivamente, para implementar estrategias, técnicas y tácticas, además del método, y tomar las decisiones correspondientes. Aquí el problema es por la multidiagnosticidad que presenta un aula. Claro. Y de una vez les voy avanzando. No es lo mismo intervención pedagógica o diagnóstico pedagógico. Ustedes lo van a ver, ¿eh? A medida que vayan avanzando, se van a dar cuenta de que una intervención pedagógica es una serie de muchas intervenciones. Un diagnóstico pedagógico, si bien puede integrar un diagnóstico psicopedagógico, no es un diagnóstico psicopedagógico. ¿Estamos de acuerdo? Un diagnóstico pedagógico no es un diagnóstico psicopedagógico. Los que hacen el diagnóstico psicopedagógico son especialistas en pedagogía y en psicología. Si bien vamos a tener algunos elementos para saber qué pudiera estar pasando, el diagnóstico pedagógico no es un diagnóstico psicopedagógico. Entonces, ¿qué es un diagnóstico pedagógico? Vamos adelante. Un diagnóstico pedagógico, déjenme ver, es que aquí voy a tener como algunos problemillas porque no soy host de la reunión, así que no sé, no sé si por acá esté con nosotros el host de la reunión. Creo que no. Qué caray. Bueno, voy a pedirle a alguien, el primero que alce su manita, que por favor me ayude a moderar en lo que yo voy a la presentación. ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Muchas gracias, José Antonio. Si usted me dice cómo, con todo gusto. Me encanta la participación de mis nuevos alumnos. Nos vamos a divertir un montón. Sí, cuando tus compañeros alcen la mano, ¿les podrías ir dando la palabra, por favor? Ok. Porque cuando yo entre a la presentación no los voy a ver. Sí. Ok. Bien, entonces, dame un segundo. Y déjenme decirles que vamos a abordar ahora dos temas importantes. Y uno es, ¿qué es la intervención pedagógica y qué es la intervención educativa? Y para esto es importante que ustedes participen. ¿Qué entienden? Una sola persona que me diga
qué es intervención educativa y cuál es la diferencia o cuál cree que es la diferencia con intervención pedagógica. Bueno, pues yo. Adelante. Bueno, primero habría que ver la diferencia entre el proceso educativo y el proceso pedagógico. Educadores podemos ser todos, desde la casa, el papá, el que barre, todos, pero la pedagogía es la ciencia y como ciencia se basa en la rigurosidad del método científico. Entonces, una intervención pedagógica tiene que llevar a efecto esta rigurosidad, esa forma rígida, ¿no? Y la intervención educativa, pues tiene más que ver con la parte empírica de un conocimiento generalizado. Perfecto. Entonces, ¿por qué les hablo de intervención? Bueno, aquí me salté un paso y es importante, les aviso que esta lámina, no toda la presentación, pero esta lámina específicamente es un refrito. Y es un refrito de intervención pedagógica en la adolescencia. ¿Y por qué traje esto a colación? Porque el diagnóstico pedagógico siempre tiene una intencionalidad. Es decir, el diagnóstico pedagógico es útil si y solo si nos lleva a una intervención. ¿Sí? Sí voy, ¿me van siguiendo? ¿Me voy dando a entender? Es decir, no voy a hablar de más, pero hay instituciones en las que se hacen diagnósticos para cumplir con una calificación externa. Eso no es un diagnóstico pedagógico. El diagnóstico pedagógico nos lleva siempre, eso es una fotografía o es un informe, y hay que saber diferenciar entre un informe y un diagnóstico pedagógico, porque el diagnóstico pedagógico tiene una característica especial, y es que siempre nos va a llevar ¿a qué? Ahí lo pueden decir sin necesidad de levantar la mano. Díganlo. A la toma de decisiones y el logro de objetivos. Exacto, a la toma de decisiones, es decir, a una intervención pedagógica. Ahora, también podemos hacer un diagnóstico educativo. Ya vamos bajando un poco más. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, vayan a lo general, lo más general que tienen ustedes sobre el diagnóstico? ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico es reunir información para determinar algo, para conocer el estado de algo. ¿Puede ser el café? Claro que puede ser el café. Si nos vamos a la educación, como bien decía José Antonio, podemos tener un diagnóstico educativo. Un diagnóstico educativo nos va a llevar a una intervención educativa, y un diagnóstico educativo puede ser saber por qué el chamaco se está tirando al piso cuando no le compro el juguete. Pero eso no es una intervención pedagógica. Por lo tanto, un diagnóstico pedagógico difiere del diagnóstico educativo. Y por eso les decía, me salté un paso. Antes de ponerles esta lámina, hablando de diagnósticos, es distinto un diagnóstico que hacemos en la calle, o un diagnóstico que hace nuestra familia, o un diagnóstico que hacemos entre amigos, a un diagnóstico pedagógico. Un diagnóstico educativo y un diagnóstico pedagógico va a tener una diferencia, lo mismo que una intervención pedagógica y una intervención educativa. Adelante. Si me permite poner un ejemplo, maestro. Claro que sí, adelante. Por ejemplo, yo voy de copiloto, por decir, y va manejando algún hermano, y acá en Guadalajara está lloviendo tremendamente, hay inundaciones en varias partes de la ciudad, y el diagnóstico educativo le diría yo, mira,
por esta calle no, porque vas a topar a la colonia que está inundada, por esta no, porque ese es un diagnóstico educativo y lo puede dar cualquiera. Y el diagnóstico pedagógico tiene que ver, como nos decía, citando a Enzo Titone, en el practicum docente, esa parte o estudio profundo que se hace para la solución de problemas reales. Exacto. Perdón. Sí, adelante. Ese era mi comentario, maestra. Muchas gracias. Muy bien. Un diagnóstico pedagógico nos lleva a solucionar algo. Si no va a solucionar nada, entonces es un informe. Pero el diagnóstico nos lleva siempre a la acción, es decir, a la intervención pedagógica. Entonces, ¿qué entendemos por intervención pedagógica? Quiten lo de los adolescentes. Muy sencillo. La intervención pedagógica es una acción intencional que se desarrolla en el contexto educativo con un fin y que está justificada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es intencional? Sigue un sistema y tiene un fundamento científico. Ojo, una intervención pedagógica es la acción intencional que desarrollamos en la tarea educativa para generar un cambio, es decir, para favorecer el aprendizaje, pero antes de favorecer el aprendizaje y antes de llegar a la intervención pedagógica, tenemos que saber algo, y es en qué estado nos encontramos. Y voy a salir un segundo para verlos. Quiero ver sus caritas. Aquí estoy. Bien, entonces, diagnóstico pedagógico tiene que derivar ¿en qué? Estamos haciendo una base. Esta es la base, este es lo primero, el primer pasito. Diagnóstico pedagógico lleva a la intervención pedagógica. Exacto, a la intervención pedagógica. Si la intervención pedagógica es intencional, entonces el diagnóstico también es intencional. Va a solucionar algo o a conocer el estado de algo. ¿Y de qué podría ser este conocimiento del estado de algo? José Antonio, ¿crees que pudiera cerrar un poquitito tu micrófono? Gracias. Voy a nombrar a alguien. Cristian. Cristian, ¿andas por acá? Cristian César. Uy. Guillermo, ¿andas por aquí? Sí. Muy bien. Ay, sí es cierto, sí andas por aquí, ya te estaba viendo. Muy bien. Entonces, ¿qué podría yo buscar solucionar en una intervención pedagógica? Problemas conductuales, problemas de socialización con los compañeros. Sí. Es lo primero que se me viene ahorita a la mente. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Efectivamente. Pero pensemos que en este diagnóstico pedagógico, pensemos en un problema del aula. Pensemos, por ejemplo, que mis alumnos de tercer año a las 2 de la tarde no ponen atención. ¿Qué puede estar pasando? Problemas de aprendizaje, ¿no? Pero si es todo el salón. Pues ya están cansados porque ya es tarde. Podría ser, sí. Ya es la última hora y no se sienten tan activos como en la mañana. Puede ser. No les gusta la materia.
no les gusta la materia. En este momento hablen. Hay que indagar. Miguel, adelante. Bueno, como lo comentaban mis compañeros, podría ser desde problemas alimenticios, también podría ser la monotonía en mis clases, falta de estrategias o actividades didácticas para motivar a mi alumnado. Entonces, como lo comentaba ahorita usted, doctora, podría, entre más datos que yo analice, más rutas de intervención puedo tener para solucionar la problemática que usted menciona. Claro. Bueno. José Antonio, adelante, por favor. Bueno, tendremos que ver de dónde surge la intencionalidad. Y bueno, es de la sensoperceptibilidad del maestro. Y ahí ya es donde hay que realizar el diagnóstico profundo, sí. Tienen calor, etcétera, todo lo que dijeron los compañeros. Puede ser cualquier cosa. Pueden tener calor, puede ser el momento en el que acaban de desayunar, pueden estar regresando de educación física. Esto es un diagnóstico pedagógico. Y el diagnóstico pedagógico no se limita al desarrollo cognitivo o a las capacidades intelectuales de nuestros alumnos. Tiene que ver con un currículum, tiene que ver con estrategias de enseñanza-aprendizaje, tiene que ver con qué sé yo de lo que estoy dando. ¿Qué tal que los que son maestros de matemáticas pues no saben de matemáticas? O chispas, ¿qué tal que yo soy especialista en historia, pero pues no estaba el maestro de educación artística, si la verdad es que yo nunca vi el mundo de cositas y soy malísima para eso? Entonces, tiene que ver con todas, ojo, les decía, un diagnóstico integral es la recopilación de la mayor parte de información o de lo más que se pueda de información para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ya tenemos varios puntos que necesito que retomemos y que ustedes apunten. Les voy a dar esta presentación, no se preocupen por apuntar eso. Al final les doy la presentación, apunten lo que ustedes vayan pensando porque eso es lo más importante. Y lo más importante es lo que comentamos aquí, lo que hablamos. Un momentito, José Antonio, por favor, un segundito. Un diagnóstico recupera la mayor parte de información que se puede recuperar. La mayoría de la información que podemos recuperar, esa la tenemos que recuperar. ¿Para qué? Generalmente para resolver un problema o para saber exactamente en dónde estamos parados. ¿Sí? Este diagnóstico pedagógico tiene la característica de que es intencional. Es sistemático. Ojo, eso no viene en sus diapositivas. Es sistemático, es intencional y recupera los elementos o la mayoría de los elementos que van a facilitar o a mejorar o a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El día de hoy vamos a ver puros conceptos. Vamos con los conceptos. Adelante, José Antonio. Sí, un comentario ahí, maestra, perdón, Sí. Cuando estudié la primaria, en quinto grado, el maestro David nos hizo entrevista y llenó un formato. El formato venía cuánto pesas, o nos pesaba él, qué comes, a qué horas comes, etcétera. Y yo decía, como que, ¿para qué? Ahora lo entiendo.
Claro. De esta manera él establecía técnicas, ¿verdad?, y tácticas para ayudarnos. Sí. A lo mejor a los compañeros, como su servidor, iban hasta sin comer, y bueno, él tenía que tomar decisiones en base a un diagnóstico profundo pedagógico. Muchas gracias, perdón. Gracias, gracias. No, está bien. Ahora, esta clase a mí me ayuda. Yo no tengo un salón, ¿saben? Yo no tengo, en este momento, todavía no empezamos a usar el aula virtual. ¿Pero qué creen? Que yo, en este momento, ya sé que aquí tengo abogados, licenciados en educación primaria, licenciados en educación, maestros que han trabajado en secundarias técnicas, sé que tienen estudios de posgrado, sé que todos han manejado este tipo de plataformas. Y bueno, a mí claro que me interesa conocerlos, por supuesto, y claro que me interesa platicar con ustedes, pero ¿esto es parte de qué? ¿De qué? Es decir, si yo estuviera con chicos entre 18 y 23 años, mi clase sería un poco distinta, ¿sí? Si tuviera apuros médicos, mi clase sería un poco distinta, pero ahora sé que mis alumnos de este doctorado tienen experiencia en educación, todos. Adelante, Verónica, por favor. Sí, bueno, pues es como decía usted, es parte del diagnóstico que está haciendo de su grupo, es parte de la lectura de la realidad. Quería poner otro ejemplo, ahorita en las escuelas se solicita para conocer parte del diagnóstico de los alumnos, una entrevista con los padres de familia. Puede ser escrita o puede ser de forma oral. En mi escuela lo estamos haciendo de manera escrita. Entonces llenan los papás un documento, un formato en el que viene, por ejemplo, que si el niño es alérgico, que si vive con los padres, que si ha tenido una situación que haya generado un problema de emocional, todo eso, ¿no? Quién puede recoger al niño, quiénes están autorizados, etcétera. Entonces, yo les decía a las mamás justamente eso, la importancia que tiene que nosotros, o sea, que ellos lo llenen con datos verdaderos y que nosotros los leamos, porque esa es nuestra lectura de la realidad. Ahí me enteré que uno de mis niños es alérgico al aguacate. Entonces, cuando yo haga convivios, sé que no le tengo que dar aguacate, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les decía a las mamás, todos mis niños están sanos, nadie me escribió que tenga problemas emocionales, le digo, y espero que así sea, ¿verdad? Pero no, o sea, sabemos que todos los niños cargan con su mochila de emociones, que tenemos niños con familias desintegradas, que tenemos niños con problemas familiares fuertes. Entonces, esa lectura de la realidad es la que hay que trabajar para la intervención pedagógica. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Sí, y ustedes dirán, ay, ¿cómo para qué quieres saber, Lucero? Más o menos, ¿qué edad tiene? ¿Nos va a criticar? ¿O quieres saber en qué escuela estudiamos? ¿O por qué le interesa si utilizaron como medio para llegar al doctorado una escuela privada o una escuela pública o una normal o la Pedagógica Nacional o la UNAM? ¿Por qué? Porque eso me da claridad respecto a mis alumnos. Ahora, les digo, vamos a hablar un poquito. Esta clase, quizá la mitad de la que viene, sea también un poquito teórica. Tenemos que partir de ciertas bases. ¿Y qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Adelante, Guillermo.
Son creencias con las que nos vamos formando y que las damos por ciertas, las damos por válidas. Así es. Un paradigma. Ahorita pasamos a la... No se preocupen, otra vez, les voy a dar esta diapositiva, pero antes de eso, antes de que leamos, si quieren ahorita les quito la tentación y le pido a alguien que lo lea, pero antes de eso, hablemos de qué es un paradigma. Un paradigma es muy importante en educación y va a marcar nuestro diagnóstico pedagógico, en qué nos fijamos para diagnosticar. Un paradigma es la forma que yo tengo de ver la vida y de interpretar la vida. Y en la ciencia eso es muy importante. ¿Ustedes se acuerdan del positivismo? ¿Alguien lo recuerda, el positivismo? ¿El humanismo? ¿Alguien recuerda el conductismo? ¿El constructivismo? ¿Y qué creen? Son lecturas completamente diferentes de la realidad. Un paradigma conductista se preocuparía, no se preocupen, vamos a ver, más adelante vamos a ver un poquito de estos paradigmas, pero hoy hablemos de qué es un paradigma en general y les voy a resumir qué es el conductismo. El conductismo es una teoría que nace a principios del siglo pasado y explicaba el aprendizaje a través de la conducta. Es decir, el aprendizaje tenía que significar un cambio de conducta. Y bueno, de ahí vienen los condicionamientos y demás. Platicaremos con más calma de esto. Pero una persona, un conductista, tendría un diagnóstico pedagógico completamente distinto de una persona que está apegado o que se crió intelectualmente bajo un paradigma constructivista. Es decir, un conductista diría, híjole, estos chicos están están dejando de aprender porque se comportan mal o porque están levantados mientras yo estoy dando mi clase. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues yo lo que tengo que hacer es ver si aplicando más premios, o sea, más recompensas, logro que estos chicos guarden la compostura de las 2 a las 3 de la tarde. Una persona, un educador, un pedagogo, una pedagoga, una docente, criada intelectualmente bajo el paradigma constructivista, diría, híjole, habrá que ver qué de esto están entendiendo mis niños. Habrá que ver si este aprendizaje es interesante para ellos. Habrá que ver si este aprendizaje es significativo para ellos. Habrá que ver si alguno de los factores ambientales está afectando su proceso de aprendizaje. Bueno, es un ejemplo muy burdo. Pero el paradigma es nuestra forma de interpretar la realidad. Y en las ciencias esto es muy importante y en la educación mucho más. En la educación va a marcar el tipo de aprendizaje que van a tener nuestros alumnos. Es decir, cómo se entiende el aprendizaje, cómo se entiende la enseñanza y qué papel jugamos. Pensemos
Pensemos, yo les decía hace rato, yo me crié intelectualmente bajo el paradigma constructivista. Entonces, yo les decía, por favor, no me digan transmitir aprendizaje. Eso tiene que ver con cómo me crié y el tipo de diagnóstico pedagógico que yo haría, ¿no? Yo quiero saber qué edad tienen. Yo quiero saber qué han estudiado antes. Yo quiero saber a qué se dedican. ¿Ustedes se han dado cuenta de que una persona, un abogado, piénsenlo, solo piénsenlo, y no quiero hacer generalizaciones, pero imagínense un abogado, imagínense un médico, un biólogo, un docente, y sin querer, nuestra formación nos marca. Es cierto, es real, es real. Los ingenieros tienen algunas características similares. No es que estén cortados con la misma tijera, nada de eso, es que nuestro aprendizaje nos marca, nos construye, nos moldea. Nuestro aprendizaje, nuestra raíz formativa nos da un paradigma, una visión del mundo. Una visión puede ser mucho más pragmática, mucho más filosófica o mucho más humana, por decirles algo. Entonces, paradigma. ¿Qué es el paradigma? Después de todo lo que les acabo de decir, quiero que por favor, ok, José Antonio, adelante. Bueno, el paradigma es un constructo propositivo o tácito, resultado de la dialéctica social, familiar e individual. Ok, muy bien, muy de diccionario. Verónica, adelante. No, para nada, no consulto el diccionario. En clase jamás consulto el diccionario. No, o sea, sonó es una definición, muy es una de definición. Diccionario. Pero está bien, no, está bien. O sea, sonó muy académica, está bien, está perfecto, está bien. Sí, por ejemplo, bueno, aquí en su concepto que tiene, bien dice, es un conjunto de creencias, teorías, métodos. Todos crecimos con la teoría, por ejemplo, en mi época, que había 9 planetas, y así no lo aprendimos, 9 planetas, ¿no? Y pues es justamente, o sea, era una teoría, hasta que alguien vino y refutó y dijo, no, Plutón no es planeta, es planetoide por sus dimensiones. Entonces, paradigma es algo que está establecido, que está probado, ¿sí? En su momento. Hasta que no viene alguien y lo cambia totalmente y decimos que es un cambio de paradigma. Sebastián, ¿podrías por favor? Eso. Muchas gracias. Sí, Verónica. Efectivamente, un paradigma, como decía también José Antonio, atinadamente, por supuesto, tiene que ver, o no atinadamente porque no es que le haya atinado, académicamente, tiene que ver con un contexto histórico, social, económico, la época en la que vivimos, tiene que ver con nuestro paradigma, nuestra formación nos va a dar un paradigma, una lectura de la vida. Y en el caso de la educación, también de la educación. ¿Sí? Miguel, adelante y luego Gris. Bueno, sí, doctora, coincido con mis compañeros y quisiera leer la definición que tiene. Adelante. En su presentación, ¿puedo? Adelante, sí. Paradigma es un conjunto de creencias, teorías, métodos y supuestos compartidos por una comunidad científica que orientan la manera de investigar y comprender la realidad.
En el campo educativo, un paradigma define cómo se entiende el aprendizaje, la enseñanza y el papel del docente y del estudiante en el proceso formativo. Exactamente, muchas gracias, Miguel. En la educación, el paradigma al que nos apeguemos nos va a llevar a desarrollar ciertos métodos de enseñanza-aprendizaje. Y no solo ciertos métodos, sino también cómo evaluamos. ¿Qué evaluamos? ¿Qué será lo importante de evaluar? Ahorita no lo vamos a platicar. Si quieren, lo vamos a platicar más adelante, cuando profundicemos en cada uno de estos elementos. Pero pensemos un poco. Una persona que se haya criado intelectualmente, o que se haya desarrollado, que se haya educado, o formado mejor, una persona que se haya formado bajo un paradigma de escuela tradicional, va a ser distinto a una persona que se haya formado bajo los paradigmas de la escuela nueva, ¿cierto? ¿Y qué creen? Ahora te doy la palabra, Gris, no creas que se me ha olvidado. ¿Y qué creen? En mis tiempos estudiábamos ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, español, educación cívica, no era educación cívica y ética. No es cierto, eran ciencias sociales. Era civismo en secundaria. ¡Civismo! Muy bien, Guillermo. Ya más o menos nos calculamos la edad. En mis tiempos, ¿y qué creen? Que una reforma educativa marca a toda una generación. Sí, por eso no nos la tenemos que tomar a la ligera, ¿eh? O sea, una reforma educativa es algo serio, porque va a marcar toda una generación. Para que una reforma educativa dé frutos, para que podamos hacer un diagnóstico de los resultados de una reforma educativa, tienen que pasar por lo menos 10 años. Imagínense. Bueno, Gris, adelante, por favor. Pues va muy relacionado con lo que usted comentaba, maestra, escuchando como las aportaciones de los compañeros, también, bueno, para mí como el paradigma es la manera en que yo construyo mi conocimiento y mi realidad. Por ejemplo, en preescolar, pues se daba o todavía se da mucho lo de las estrellitas, mucho el conductismo. Entonces, yo era de esas. Pero a partir de que estudié la maestría y a partir de lo que usted dice de las nuevas reformas y a partir de que estamos trabajando con proyectos también, pues eso ya me abre más el panorama hacia otras teorías como la de Vygotsky, la de Piaget y otras más. Entonces, bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias, Gris. Y sí, híjole, pues, ¿qué creen? Que yo, en mi época, cuando hice algunas prácticas, daba estrellitas. Es más, yo no me había dado cuenta, ¿saben? Yo me crié así. Los maestros que daban reglazos, no es que fueran demonios, es que se habían criado así. Pensemos en el paradigma como unos lentes. Los lentes que traigamos nosotros son los lentes con los que vamos a diagnosticar. ¿Qué tenemos que procurar entonces? Que nuestro paradigma sea lo más amplio y lo más flexible posible. Ok, intervención
brevísima para cerrar. Y vamos, por favor, con... Uy, denme un segundo, por favor. Ok, con Sinar, denme un segundo, perdón, Sinar, luego José Antonio y luego Viridiana. Sí, gracias por el espacio, doctora. Perdón, ¿Cómo? Bueno. Yo veo primero a Gris, perdón, a lo mejor me equivoco. Ah, pero Gris, ¿habías levantado la mano para intervenir otra vez? ¿O? No, es que acababa de intervenir Gris. Se me olvidó quitarla, una disculpa. Sí, no, sí te había visto, sí. Adelante, Sinar, por favor. Sí, bueno, justamente el día lunes, una madre de familia se acerca para platicar algunos temas sobre su niña y palabras más, palabras menos, así en concreto, se acerca y plantea la situación de que ella quiere que un compañero se enfoque a abordar algunos temas de matemáticas y español, ¿no? Entonces, yo no quiero nada de proyectos, yo quiero matemáticas y español. O sea, tampoco se ve que la señora no está ni siquiera familiarizada de que ya no son materias, ya son campos formativos y no tiene la culpa, ¿no? O sea, rescatando estos elementos se trata precisamente de los paradigmas, ¿no? Como pues ella cursó su educación primaria, su formación académica, y pues son esas creencias o son los elementos con los que ella fue formada. Y es un gran trabajo de parte de nosotros, pues, hacer entender, ¿no? Hacer entender a los padres de familia, más en un contexto rural, de cuáles son las fortalezas de trabajar por proyectos, incluso la resistencia entre nosotros mismos, porque los mismos compañeros dentro del magisterio todavía existe mucha resistencia por nuestros paradigmas, precisamente, por supuesto, ¿no? Por nuestros propios paradigmas que traemos, ¿no? Entonces, ahí vivencié y lo comparto porque es justamente eso, ¿no? Los paradigmas. Claro. Se trata de los paradigmas. Muchas gracias, Sinar. Tienes toda la razón. Y ahorita que tú hablabas, me hiciste pensar justo, uno de mis maestros más queridos y más cercanos es Ángel Díaz Barriga. Ángel Díaz Barriga, como ustedes saben, fue la cabeza de la Reforma. Y a mí me encantó la Reforma porque era una reforma de catálogo, casi, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que yo sentía que algo estaba faltando. Y es que me está saliendo una notificación, y cuando me puse a hacer esta reflexión, pensaba que debe haber sido muy difícil, bueno, de hecho están las investigaciones, para los docentes, no por otra cosa, no porque no estuviera bien, sino porque el paradigma bajo el que fueron educados, no solo como alumnos, sino además formados para ser docentes, no era por competencias, tampoco era por competencias, no era el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos. Es más, les tengo una noticia y un chisme aquí, entre nos y seguro me queman en leña verde, pero creo que tampoco el constructivismo. Lo teníamos como, nos maquillábamos de constructivistas, pero yo lo pondría en duda, lo podemos discutir en otra sesión y sería una discusión muy rica, porque yo creo que ni siquiera el constructivismo. Dejen ustedes el aprendizaje basado en proyectos y en problemas. Olvídenlo. Bueno, José Antonio, por favor, y luego Viridiana y cerramos.
Sí, bueno, muy rápido apoyo la moción que nos dijo la maestra Gris. Conforme va pasando el tiempo y nos deconstruimos hablando en términos de conocimiento empírico y científico, nos hacemos integrativos, es decir, nunca dejamos el conductismo y tampoco dejamos el humanismo, sino que vamos adaptando eso a nuestra estrategia y táctica en la intervención en el aula. Muchas gracias. Y, en efecto, también tendría que ayudarnos a hacer un mejor diagnóstico, a observar cosas que no estamos observando, ¿no? Creo que esta convergencia de teorías nos enriquece o nos tendría que ir enriqueciendo. Y ahora sí, pensemos un poco en lo que nos decía nuestra compañera al inicio sobre las personas adultas que aprenden. Las personas vamos enriqueciéndonos a medida que crecemos. Entonces, es súper plausible, por ejemplo, que Reina esté aquí, porque Reina se va a ir enriqueciendo cada vez más. No solo, bueno, y todos, obviamente todos, pero a medida que vaya creciendo, Reina, que es creo que la más joven de este grupo, va a ir adquiriendo no solo esta formación académica, sino que también va a ir integrando otro tipo de experiencia, y eso va a ser muy enriquecedor. Bueno, Viridiana, adelante, por favor. Bueno, como definición de paradigma, lo hice lo más claro y entendible posible. Lo puse como un patrón de conducta que un grupo o una comunidad considera válido y que se toma como referencia para actuar, pensar o sentir. Y esa definición la tomo en cuenta. Yo el día de ayer viví una experiencia personal. Nosotros en la escuela estamos preparándonos para el evento del 15 de septiembre y pues se organiza, se pide una cuota a los alumnos para poder hacer el festejo, y una maestra, una docente me envía a un alumno que se niega a aportar. Lo llevo a la oficina, platico con él y pues me dice que él no participa de la actividad y que no va a cooperar porque es testigo de Jehová. En ese momento me impactó, ¿no?, que todavía un tema de creencias religiosas divida a los alumnos o no les permita disfrutar de algunas creencias o costumbres que son tradiciones en nuestro país. Y tratando de hablar y de hacerlo concientizar de que es simplemente un evento social, que no repercute en nada en su fe. Este chico está tan firme en sus creencias religiosas que lo sintió una ofensa, se sintió ofendido, se sintió agraviado en cuanto quise como hablarle de sus creencias religiosas para que entendiera que solamente era un evento social, que no lo perjudicaba. Entonces ahí pues estamos hablando de un paradigma muy claro, ¿no? Porque las personas a veces no se dan la oportunidad de aprender o de crecer un poco más precisamente por esos patrones de conducta que traemos desde casa o desde las familias. Ok, muchas gracias, Viridiana. Ahí yo más bien hablaría de un choque de paradigmas. O sea, no solo de un paradigma, sino de un choque de paradigmas. No lo sé, o sea, es un tanto complejo, mucho complejo. Y también hablamos, o sea, cuando hablamos de paradigmas en la ciencia, hablamos de cómo interpretamos
como comunidad científica la realidad. Por ejemplo, los conductistas hablarían de paradigma como las conductas visibles, ¿no? Por ejemplo, no sé, me lo imagino, no soy conductista, pero yo creo que ese sería la línea que estarían utilizando.